Vamos a ver en la clase de hoy síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. Comenzamos con un breve recordatorio de la anatomía y de la fisiología adrenal. Las glándulas adrenales son un par de glándulas que, como su nombre lo indica, suprarrenales, se encuentran en el polo superior de ambos riñones. Están formados por una estructura central, que es la médula suprarrenal productora de catecolaminas, y la corteza suprarrenal productora de cortisol, aldosterona y hormonas sexuales. Desde el punto de vista histológico, como les decía recién, la médula suprarrenal es la productora de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y la corteza suprarrenal está formada por tres capas que desde adentro hacia afuera son la capa reticular, que es la más profunda, productora de cortisol, una capa intermedia, que es la zona fasciculada, productora de andrógenos, y una capa periférica, la glomerulosa, productora de aldosterona. Este sistema, sobre todo en lo que tiene que ver con el cortisol, está regulado por el eje adrenal. A nivel hipotalámico hay una hormona que es la CRH, hormona liberadora de corticotrofina, que estimula la hipófisis para que produzca adrenocorticotrofina o corticotrofina. Esta a su vez estimula la suprarrenal, produciendo sobre todo cortisol, que pasa a la sangre e inhibe la producción tanto de CRH como de ACTH, cerrando el mecanismo de feedback o de retroalimentación negativa. Recordar brevemente que esta ACTH actúa a nivel suprarrenal y a partir del colesterol se inicia la síntesis de tres cadenas hormonales. Por un lado, producción de mineralocorticoides, producto final la aldosterona, que está regulada por ACTH, pero está regulada fundamentalmente por el sistema renina-angiotensina y que recibe el nombre de mineralocorticoides porque intervienen en la regulación del sodio y del potasio. La segunda línea es la producción de glucocorticoides, producto final el cortisol, que a través de varios pasos enzimáticos se sintetizan y son regulados directamente por la secreción de ACTH y es la principal hormona que va a actuar restableciendo el sistema de retroalimentación. Y el tercer eje hormonal es la producción de hormonas sexuales. Tener en cuenta que las glándulas adrenales son la principal fuente de hormonas sexuales masculinas en la mujer. ¿Cuál es la función de los glucocorticoides? Intervienen en el metabolismo en general. Son muy importantes en el metabolismo de los hidratos de carbono, donde tienen un efecto hiperglucemiante. Producen la liberación hepática de glucosa, inhiben la acción de insulina y disminuyen la utilización periférica de glucosa. En cuanto al metabolismo de los lípidos, aumentan el catabolismo graso y estimulan la lipólisis en el tejido adiposo. En cuanto al metabolismo proteico, son catabólicos, aumentan el catabolismo de las proteínas y disminuyen la síntesis proteica muscular. Los glucocorticoides intervienen en el balance hidrosalino, produciendo un efecto similar al de los mineralocorticoides, es decir, producen retención de sodio, eliminación de potasio y regulan la tensión arterial. La potencia mineralocorticoide de los glucocorticoides es menor, pero tienen un determinado efecto y una determinada función. Comenzamos con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un cuadro clínico resultante de la exposición crónica y prolongada a concentraciones elevadas de glucocorticoides. Este síndrome de Cushing puede ser endógeno por hipersecreción de las glándulas suprarrenales, y es el que nos vamos a ocupar en la clase de hoy, es el que plantea realmente, aparte de sus consecuencias clínicas, plantea un dilema diagnóstico y terapéutico.
pero la administración exógena de corticoides, como medicación antiinflamatoria, como se usa en tantas enfermedades, va a producir un cuadro clínico de las mismas características, con la diferencia que no plantea ninguna encrucijada diagnóstica ni terapéutica, porque existe obviamente el antecedente de la administración de estas drogas. El síndrome de Cushing fue descrito originalmente por un cirujano, Harvey Cushing, que en el año 1912, no hace tanto, describe el primer caso de la enfermedad y unos años después se relaciona la patología suprarrenal con un tumor de hipófisis. Desde el punto de vista epidemiológico, es una enfermedad que es poco común, tiene una prevalencia de 40 casos por millón de habitantes, afecta más a mujeres en una relación de 4:1, aparecen sobre todo en la tercera a cuarta década de la vida, y según una estadística del Hospital Durán de Buenos Aires, que es un centro de referencia, se reciben aproximadamente 10 pacientes nuevos por año con síndrome de Cushing. Sin tratamiento, es una patología grave, ya que presenta 5 veces mayor mortalidad que la población general. Y en el grupo de pacientes obesos, diabéticos o hipertensos, tiene una prevalencia del 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos una población de obesos, diabéticos y hipertensos, el 4% de esos pacientes pueden llegar a tener un diagnóstico de síndrome de Cushing. En cuanto a la etiología o a la causa más común es un tumor de hipófisis, productor de corticotrofina, que va a estimular a la suprarrenal para que la suprarrenal produzca más corticoides. Esta es la causa más común, esta es la que fue descrita originalmente por Harvey Cushing y recibe el nombre de enfermedad de Cushing o Cushing hipofisario o Cushing alto. La segunda causa que aparece acá es un tumor ectópico, generalmente un tumor pancreático, pulmonar o del timo, que produce una hormona similar a la adrenocorticotrofina que va a estimular a la glándula suprarrenal, que va a terminar secretando un exceso de cortisol. Estas dos causas, la hipofisaria y la ectópica, se denominan desde el punto de vista clínico y diagnóstico ACTH dependientes. ¿Por qué? Porque ambas dependen de una hiperestimulación de ACTH que va a estimular a la glándula suprarrenal. Para diferenciarla de la otra causa que vamos a considerar, que es un tumor adrenal. En el caso de un tumor adrenal, ya sea benigno o ya sea maligno, lo que ocurre es de que hay un exceso de cortisol, independientemente de la secreción de ACTH. Estas dos, tumor de hipófisis, tumor ectópico, van a cursar con ACTH elevada, mientras que el tumor adrenal va a inhibir el eje adrenal y va a cursar con ACTH baja. Entonces, dividimos la etiología del síndrome de Cushing, y que ya tiene una importancia o una proyección diagnóstica, en causas ACTH dependientes, dentro de las cuales entra el tumor hipofisario, que es la causa por lejos más común, representa aproximadamente el 70% de los casos, y el Cushing ectópico por exceso de ACTH, que representa un 10% de los casos. El adenoma adrenal o el carcinoma adrenal, productores de cortisol, se denominan ACTH independiente porque van a cursar con niveles de ACTH bajo. Y esto lo vamos a utilizar después al momento del diagnóstico del origen del síndrome de Cushing. Empezamos considerando la enfermedad de Cushing, también llamado Cushing hipofisario o Cushing alto. Es la causa más común.
se caracteriza por una hipersecreción de ACTH, está dentro del grupo de los que se llaman ACTH dependiente, representa el 70-80% de los casos y es provocado generalmente por un microadenoma menor de 1 centímetro. Los tumores hipofisarios se dividen en microadenomas o macroadenomas según sean menores o mayores de 10 milímetros. En general, el síndrome de Cushing de causa hipofisaria es debido a un pequeño adenoma que son en el promedio de 6 milímetros. Y vamos adelantando, el tratamiento es preferentemente quirúrgico y consiste en la extirpación del adenoma. ¿Qué ocurre? O sea, hay un tumor de hipófisis, produce una hipersecreción de ACTH, eso va a estimular a ambas suprarrenales, va a generar una hiperplasia suprarrenal, va a generar un exceso de cortisol y el paciente va a tener un Cushing con cortisol alto y ACTH elevado. Consideramos ahora otra causa, el síndrome ectópico. Son generalmente tumores neuroendocrinos, también es ACTH dependiente, y los orígenes más comunes son los tumores carcinoides bronquiales, el carcinoma pulmonar de células pequeñas, los tumores de timo o los tumores de páncreas. Diferencian a esto del Cushing hipofisario, que tienen una evolución rápida, suelen ser pocos sintomáticos y generalmente son subdiagnosticados. ¿Qué ocurre en los casos de un tumor ectópico? Hay un exceso de ACTH, estimula la suprarrenal, produce un exceso de cortisol. O sea que desde el punto de vista bioquímico, estos van a ser similares a los tumores hipofisarios porque van a cruzar con cortisol alto y con ACTH alto. Y eso va a generar algún conflicto difícil de resolver, como vamos a ver después, desde el punto de vista diagnóstico. La tercera causa que habíamos considerado son los tumores adrenales. Acá existe una secreción autónoma de cortisol, cursan con ACTH bajo, por lo tanto son ACTH independientes, o sea, al aumentar la producción de cortisol y al estar el eje adrenal indemne, lo que ocurre es de que se inhibe la secreción de ACTH hipofisario. Estos son tumores benignos en el 60% de los casos y son malignos en el 40% de los casos. Una de las características de los tumores adrenales es que pueden producir una mayor cantidad de andrógenos y suelen cursar, aparte del síndrome de Cushing, con un síndrome virilizante. A esto le llamamos Cushing adrenal o Cushing bajo. Entonces tenemos un tumor adrenal autónomo, benigno o maligno, que produce grandes cantidades de cortisol, eso inhibe el eje adrenal y por lo tanto cursa con ACTH bajo. Desde el punto de vista clínico, cualquiera de las causas va a generar un síndrome que se caracteriza por una serie de condiciones. Una de ellas es la famosa facies de luna llena, que es propia y característica del síndrome de Cushing. Estos pacientes tienen una obesidad de tipo central. ¿Qué significa eso? Que es una obesidad localizada en la región de la cara, en la región del tronco y en la región del abdomen. Y cursan con cierto adelgazamiento de las masas musculares porque por el catabolismo proteico suelen tener una hipotrofia muscular. El corticoide tiene un efecto estimulante a nivel del sistema nervioso central y eso conlleva que estos pacientes puedan tener algunas alteraciones de tipo psicológicas. También intervienen, como les decía al principio, en la regulación de la presión arterial y estos pacientes suelen cursar con hipertensión arterial. También, como alteran el metabolismo de la glucosa y son hiperglucemiantes, pueden producir diabetes y es una de las causas de la diabetes secundaria.
He dejado para el último la presencia de las estrías rojas vinosas de abdomen. Ya vamos a ver imágenes, son bien características, pero no están presentes en todos los casos y aparecen aproximadamente en 6, 7 de cada 10 pacientes. Y la presencia de amenorrea es fundamental al momento del diagnóstico porque, como hemos visto, el síndrome de Cushing es mucho más frecuente en la mujer y es mucho más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida. Con lo cual, uno de los primeros síntomas que nos va a llamar la atención y nos va a advertir son los trastornos menstruales y la amenorrea. Bueno, acá tenemos una paciente con el fenotipo característico del síndrome de Cushing, facies en luna llena, eritema de la región malar y una obesidad central con obesidad del tronco y del abdomen y hipotrofia de los miembros superiores y de los miembros inferiores. En este caso no tenía la presencia de estrías, pero esta era una paciente de 28 años de edad que consultó originalmente por aumento de peso y por amenorrea. Bueno, la fase característica de Cushing, la fase redondeada del eritema malar, los depósitos supraclaviculares de grasa. Otra paciente con las mismas características, las fases de luna llena, el eritema malar, y acá se ven bien los depósitos grasos a nivel supraclavicular y también en la región del cuello, generando el famoso cuello de búfalo. Y estas son las estrías de color rojo vinosa, que aparecen fundamentalmente en la parte baja del abdomen, son estrías anchas, rojizas, de disposición vertical, en este caso bien características, y que cuando están presentes permiten orientar fácilmente al diagnóstico. Hay un signo que siempre lo tomamos en cuenta, que se llama signo del pliegue, que consiste en tomar un pliegue del tejido celular subcutáneo, como cuando estudiamos el estado de hidratación, y como hay un catabolismo proteico y hay una atrofia de los tejidos elásticos, este signo del pliegue es positivo. Esta es una práctica que también se utiliza mucho en endocrinología, y es pedirle al paciente una foto anterior por tratarse de procesos que son de evolución lenta y solapada y nos permite comparar el estado actual del paciente con estados anteriores. Bueno, una vez que clínicamente hemos sospechado que el paciente puede tener un síndrome de Cushing, lo que tenemos que hacer es la confirmación diagnóstica. Supongamos que estamos en presencia de un paciente con aspecto cushingoide, que tenga amenorrea, que tenga estrías violáceas, que presente diabetes, obesidad o hipertensión arterial, o tenga un incidentaloma adrenal. Un incidentaloma adrenal es un tumor que aparece en estudios de imágenes realizados por otros motivos. Bueno, en cualquiera de estos casos se justifica descartar un síndrome de Cushing. Lo primero que tenemos que hacer es determinar o detectar el aumento del cortisol, es decir, detectar el hipercortisolismo. Para medir el cortisol podemos hacerlo en sangre, eso se conoce como cortisol sérico, o podemos hacerlo en orina de 24 horas y se conoce como cortisol libre urinario, o podemos medirlo, que es la forma más efectiva y la más usada en este momento, en saliva, y se solicita como cortisol salival nocturno. ¿Qué ocurre con el cortisol basal sérico? Los valores normales son de 5 a 25 microgramos por decilitros. En esta tabla que tenemos acá está expresada en nanomoles, pero más o menos el límite superior de 25 microgramos por decilitro corresponde a unos 750 nanomoles.
Y vemos que la mayor parte de estos pacientes con enfermedad de Cushing presentan niveles de cortisol que están dentro del rango normal y solamente una pequeña cantidad de ellos presentan valores por encima del rango superior normal. Acá a la derecha son pacientes con un síndrome de ACTH ectópico que, si bien tienen niveles más elevados de colesterol, todavía hay algunos que están dentro del rango normal. Entonces el cortisol sérico lo pedimos, pero el hecho de que el cortisol estuviera normal no nos confirma un hipercortisolismo. Una manera mejor de medirlo es el cortisol libre urinario de 24 horas, que mide la secreción diaria real. Los valores normales son de 10 a 80 microgramos en 24 horas, tiene una buena sensibilidad y tiene una buena especificidad. Y tiene la contra de la recolección urinaria de 24 horas, que tiene que estar bien tomada y se presta mucho a errores. Y lo que más estamos usando actualmente es el dosaje del cortisol salival nocturno. O sea, el cortisol de saliva también es un reflejo del cortisol libre. Y el cortisol, acá vemos en la curva inferior, donde están los círculos redondos en negros, un sujeto normal. Y vemos que tiene una curva que aumenta durante las primeras horas de la mañana y va bajando para llegar a su mínimo a la noche. Esto es porque el cortisol tiene un ritmo circadiano. Entonces, se toma la muestra de saliva entre las 11 y las 12 de la noche y en ese momento el paciente debería tener los valores más bajos del día y el límite es de 4 nanomoles por litro. En la curva del medio, que tiene círculos en blanco, vemos un paciente con un diagnóstico de Cushing leve, que si bien mantiene el ritmo circadiano, presenta valores de cortisol nocturno salival más elevados. Y más arriba, en esta curva, con triángulos, tenemos un paciente con una enfermedad de Cushing severa, que, como vemos, tiene los niveles de cortisol salival muy elevados durante todo el día. Ya sea determinando el cortisol sérico, el cortisol libre urinario o el cortisol salival nocturno, nosotros lo que podemos diagnosticar con eso es el aumento del cortisol o hipercortisolismo. Este hipercortisolismo muchas veces se produce en pacientes depresivos, en pacientes obesos o en pacientes alcohólicos. Y eso es lo que se conoce como falso Cushing o como pseudo Cushing. Entonces, para confirmar de que ese aumento de cortisol es real y no es secundario a otra situación, se realiza este test que se llama test de Nugent, que consiste en administrarle al paciente 1 miligramo de dexametasona y hacer un dosaje después de la administración de la dexametasona. O sea, al paciente se le hace un dosaje de cortisol sérico a la mañana, a las 11 de la noche toma 2 comprimidos de decadrón de 0,5 y al otro día a las 8 de la mañana se le vuelve a tomar una muestra de cortisol post-dexametasona. Si el paciente tiene un Cushing, no suprime, o sea, el cortisol persiste alto, mientras que se considera una respuesta normal cuando estos valores descienden por debajo de 1,8 microgramos. ¿De acuerdo? No importa tanto que se acuerden las cifras, sino entenderlo que con la dosis de 1 miligramo de dexametasona, en el caso de un Cushing no suprime y en el caso de un paciente normal sí suprime. Acá vemos en celeste un dosaje de cortisol elevado, se le administra la dexametasona y se produce una reducción o una inhibición de los valores de cortisol. En rosado vemos un paciente con un Cushing hipofisario, con una enfermedad de Cushing, que suprime, bajan los valores, pero no llegan por debajo
del valor de corte. Y acá arriba un cuadro de Cushing ectópico que directamente no suprimimos. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo inicial en un paciente con clínica o con sospecha de Cushing? Solicitamos cortisol sérico, cortisol libre o cortisol salival. Se realiza una prueba de supresión con 1 miligramo. Si no suprime, confirmamos que el paciente tiene un síndrome de Cushing, independientemente de la causa, eso lo vamos a determinar después, y si suprime, estamos descartando la presencia de un síndrome de Cushing. El paso siguiente, que es el más complicado, es determinar cuál es el origen o cuál es el punto donde se está produciendo la hipersecreción de cortisol. Y ahí dividimos en Cushing, que se llaman ACTH no dependientes y ACTH dependientes. Los valores normales de ACTH en sangre son de 20 a 80 picogramos por mililitros. En caso de que el paciente tenga un tumor adrenal benigno o maligno, la hipersecreción de cortisol por parte de este tumor va a inhibir el eje adrenal y los dosajes de ACTH van a estar por debajo de 10. Recordemos que los valores normales son de 20 a 80. En el caso que el paciente tuviera un tumor hipofisario o tuviera un tumor ectópico productor de ACTH, el paciente va a tener un cortisol alto, pero con un ACTH que va a estar normal o alto. Y va a ser más alto en los casos de tumores ectópicos que en los casos de enfermedad de Cushing. Acá vemos en este gráfico las 3 columnas, acá a la derecha, los puntitos en negros, el rango normal de ACTH es la zona en gris, y vemos que todos los pacientes, estos 18 pacientes con diagnóstico de tumor adrenal, presentan los valores de ACTH por debajo del rango normal. En el medio tenemos un grupo de 81 pacientes con ACTH ectópico y todos presentan valores de ACTH por encima del rango normal. Fíjense acá, llegan hasta valores de 12.000 de ACTH, ¿de acuerdo? Y por último, en esta columna tenemos pacientes con diagnóstico de tumor hipofisario que presentan ACTH por encima del rango normal, por encima de la zona gris esta, pero si nos fijamos, hay un grupo grande de pacientes que tienen el ACTH dentro del rango normal, es decir, tienen cortisol alto con ACTH inadecuadamente normal, porque debería, si tienen el cortisol alto, uno esperaría que esto esté inhibido. Para diferenciar estos pacientes con Cushing ectópico de Cushing hipofisario, recordemos que en los dos casos vamos a tener cortisoles elevados con ACTH altos, se recurren a una serie de pruebas y de estudios. Y una de las pruebas que se utilizó históricamente es la conocida prueba con dosis altas de dexametasona. Por ahí en libros viejos de clínica médica lo van a ver como prueba de Lidle grande. Bueno, a estos pacientes se les administra, se le hace un dosaje de cortisol a la mañana, a la noche se le administran 8 miligramos de dexametasona y se vuelve a medir el cortisol al otro día y encontramos que el tumor de hipófisis inhibe, mientras que el tumor ectópico no inhibe. ¿Por qué inhibe el tumor de hipófisis? Porque si bien es un tumor que tiene autonomía, conserva todavía cierto grado de respuesta, cosa que el tumor ectópico es absolutamente autónomo y no va a inhibir a pesar de las dosis altas de dexametasona. Entonces acá tenemos un test de supresión con dexametasona y vemos cómo en rosa el tumor hipofisario inhibe, mientras que con
cuando hay un Cushing ectópico no se produce esa inhibición. Acá en este gráfico vemos los casos ectópicos. Esto está hecho con cortisol urinario. No se produce la inhibición, mientras que en la enfermedad de Cushing algunos inhiben y otros no inhiben. Como vemos, la prueba de dexametasona permite diferenciar un Cushing ectópico de un Cushing hipofisario, pero no es muy sensible ni muy específica. Y la forma de confirmar el diagnóstico es a través de este estudio, que es el cateterismo del seno petroso inferior. Ya se introduce un catéter por venas que lleguen hasta ambos lados del seno petroso, y ahí se hace una determinación de ACTH y permite diferenciar los Cushing hipofisarios de los ectópicos. ¿Cuál es el problema? Que es un método invasivo, que técnicamente es difícil, que es más caro, se hace solamente en los centros especializados, no es un método de rutina, se lo realiza solamente en algunos tipos de pacientes, pero tiene una muy alta especificidad y una muy alta sensibilidad. Acá vemos en esta imagen, acá en negro están las venas yugulares, y vemos acá adentro el catéter que se lo introduce hasta la confluencia de los senos cavernosos y se hace ahí el dosaje de ACTH. Podemos complementar los estudios bioquímicos y el estudio del cateterismo con diagnóstico por imágenes. Si tenemos sospecha de que el tumor es hipofisario, vamos a pedir una resonancia magnética o una tomografía computada, preferentemente una resonancia de la región hipofisaria. Esto es una resonancia normal, donde vemos una hipófisis completamente normal, con forma de media luna, con la concavidad superior, con el tallo hipofisario y el quiasma óptico en el corte coronal. Y en este corte lateral vemos también la glándula hipofisaria con forma de media luna con la concavidad superior. En este caso, ahí donde está la flecha amarilla, vemos en un corte coronal que existe una zona hipointensa que corresponde a un tumor de hipófisis producto de corticoides. Si la sospecha es que el paciente puede tener un tumor ectópico, vamos a realizar tomografía o resonancia de ambas suprarrenales, ¿de acuerdo? Y podemos encontrarnos con tumores benignos que generalmente son menores de 4 centímetros o tumores malignos que suelen ser mayores de 5 centímetros. Y respecto a las imágenes ectópicas, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces son intratoráxicos, que los carcinomas de células pequeñas suelen verse bien y los tumores carcinoides son pequeños. Acá vemos imágenes torácicas de cánceres ectópicos donde se confirma la presencia de pequeños tumores productores, entonces, en este caso, de CTH. Entonces, el paciente tiene manifestaciones clínicas de Cushing, tiene un cortisol elevado, no inhibe con la prueba de 1 miligramo de dexametasona. El paso siguiente es solicitar un dosaje de ACTH. Si el ACTH me da bajo, hago el diagnóstico de que es ACTH independiente, solicito una imagen adrenal y seguramente voy a poder visualizar la presencia de un tumor adrenal benigno o maligno. Ahora, si el paciente tiene un Cushing, tiene un hipercortisolismo y el dosaje de ACTH me da alto o anormal alto, voy a hablar de que es una ACTH dependiente. Y eso puede ser de causa ectópica o de causa hipofisaria. La forma de diferenciar uno del otro es con la prueba de inhibición de dexametasona de 8 miligramos y preferentemente con un cateterismo del seno petroso. Una vez confirmado el diagnóstico, si
Si el paciente tiene un tumor hipofisario, el tratamiento de elección es la cirugía transeptoesfenoidal, donde se consigue una alta remisión. Si el paciente tiene un tumor adrenal, se extirpará el tumor, y si el paciente tiene un tumor ectópico, se extirpará el tumor torácico. Este es un preparado anatómico donde vemos perfectamente bien la glándula hipófisis y por delante las paredes anteriores y el piso de la silla turca. Ahí están las fosas nasales, ese es el seno esfenoidal y el abordaje quirúrgico se realiza por debajo del labio superior o a través de las fosas nasales. Se rompe el piso del seno esfenoidal, se rompe el piso de la silla turca y se extirpa el tumor sin necesidad de intervenir por vía superior. Existe una serie de medicamentos que se pueden usar para el tratamiento de Cushing. Ninguno es completamente efectivo. El tratamiento de elección es siempre quirúrgico, pero en casos que no se puedan operar, podemos recurrir, por ejemplo, al uso del ketoconazol, que es un antimicótico, la cipreptadina, que es un neuromodulador, la bromocriptina o la cabergolina, que son agentes dopaminérgicos que se usan en el tratamiento de los prolactinomas, pero que no tienen mucha respuesta en el síndrome de Cushing, o el uso del octiotride, que es un análogo de la somatostatina, que suele usarse en el tratamiento de los pacientes con acromegalia. Todos estos medicamentos tienen algún efecto sobre el Cushing, pero muy limitado, y quizás el más recomendable de todos estos es el ketoconazol. La metopirona también es un inhibidor enzimático de la secreción de cortisol, pero no se consigue en el mercado, es como que está retirado del mercado. En cambio, el ketoconazol en dosis alta es bastante efectivo. Bueno, a modo de resumen, decir que el síndrome de Cushing es una patología poco frecuente, más frecuente en la mujer entre los 30 y 40 años de vida, que clínicamente se caracteriza por un tipo de obesidad central, estrías rojas venosas, amenorrea, hipertensión y diabetes. Las etiologías más comunes, tumor de hipófisis, el tumor adrenal o el ectópico. El diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer en un paciente que sospechamos un Cushing es determinar la presencia del hipercortisolismo, ya sea dosando cortisol en sangre, en orina de 24 horas o en saliva, y completándolo con una prueba de inhibición con dosis baja de dexametasona con 1 miligramo que se conoce como prueba de Nugent. Una vez que confirmamos que el paciente tiene un síndrome de Cushing, vamos a solicitar el dosaje de ACTH para evaluar si el ACTH está alto o bajo. Y en el caso de que el ACTH esté elevado, tenemos que diferenciar entre causas hipofisarias o causas ectópicas, para lo cual recurrimos a la prueba de inhibición con dosis altas de dexametasona o al cateterismo. El tratamiento de elección, en todos los casos, es quirúrgico. Vamos a seguir y vamos a terminar con la enfermedad de Addison, que es la contrapartida. En la enfermedad de Addison o insuficiencia adrenal hay un déficit parcial o total de la corteza suprarrenal, con disminución de la producción y de la secreción hormonal. Puede afectar tanto la secreción de glucocorticoides, de mineralocorticoides o de andrógenos adrenales, en forma conjunta o en forma aislada. Cuando este déficit se produce por una lesión primaria de la glándula adrenal, hablamos de enfermedad de Addison. Ahora, cuando se produce por un déficit de secreción de corticotrofina, hablamos de una insuficiencia adrenal secundaria o hipofisaria. El término de Addison se refiere básicamente a la insuficiencia adrenal primaria. Thomas Addison describe el primer caso provocado por una destrucción tuberculosa de la glándula en el año 1855, y la descripción original de este paciente tiene
actualidad hasta la fecha. Languidez y debilidad general, actividad disminuida del corazón, irritabilidad gástrica porque suele dar muchos síntomas digestivos y un cambio peculiar de la coloración de la piel. La insuficiencia adrenal primaria es un proceso destructivo de ambas adrenales. Debe alterarse hasta el 90% de la glándula para que el paciente tenga síntomas. Es una enfermedad poco frecuente. Se produce generalmente en una edad media de la vida, aunque puede producirse a cualquier edad. Habitualmente es subdiagnosticada y tengan en cuenta este concepto, que el 60% de las veces estos pacientes son atendidos por 2 o 3 médicos antes del diagnóstico. Sin tratamiento, es un cuadro clínico grave que pone en riesgo la vida del paciente. Muchos de estos pacientes mueren por falta de diagnóstico y es importante recalcar que tienen una respuesta espectacular al tratamiento. Lo que ocurre en la enfermedad de Addison es de que hay una lesión de la glándula suprarrenal, tuberculosis o enfermedad autoinmune, destruye el 90% de la glándula, caen los niveles de cortisol periférico y eso libera el eje adrenal con un aumento importante de la secreción de ACTH que busca estimular a esta glándula que está atrofiada. Desde el punto de vista clínico, quizás el elemento más característico es la hiperpigmentación de la piel. Esa hiperpigmentación de la piel y de las mucosas se produce porque la hormona ACTH tiene dentro de su estructura a la hormona melanocitoestimulante. La ACTH es una hormona de 39 aminoácidos y los primeros 13 aminoácidos tienen un efecto melanocitoestimulante, pigmentación de piel y de mucosas. Son pacientes con una astenia muy intensa, un decaimiento muy intenso, con gran pérdida de peso y con gran anorexia. Los principales síntomas que suele dar una enfermedad de Addison están relacionados con síntomas propios del aparato digestivo, náuseas, vómitos o dolores abdominales. Y lo grave de esto que muchas veces se presenta como un cuadro, como un pseudo abdomen agudo y son sometidos a cirugías y como no tienen cortisol para responder al estrés quirúrgico pueden morirse dentro de la cirugía. Presentan hipotensión arterial, tengan en cuenta que los glucocorticoides y los mineralocorticoides regulan la presión arterial, pueden presentar hipoglucemias severas y entra dentro del diagnóstico diferencial de las hipoglucemias. En los casos de mujeres en edad fértil van a cursar con amenorrea y son pacientes con una gran debilidad muscular. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los que vimos recién: debilidad 100%, anorexia 100% de los casos, pérdida de peso, pigmentación, hipotensión arterial y síntomas digestivos como náuseas y vómitos. Por acá vemos un típico paciente con una hiperpigmentación que tiene ciertas características. Es mayor en las zonas de exposición al sol, por ejemplo en la cara, en el dorso de las manos, en la zona expuesta a los roces, como los codos, los nudillos, las rodillas, los pliegues palmares, y lo más característico es esto que vemos acá en la imagen de abajo a la derecha, la hiperpigmentación o las manchas melanodérmicas en las mucosas. En esta imagen lo vemos con más detalle. Hay una hiperpigmentación generalizada, pero con manchas hiperpigmentadas en las mucosas. Pigmentación de los surcos palmares, pigmentación del dorso de las manos, de los nudillos. Como les explicaba recién, el ACTH que está aumentado en la enfermedad de Addison es una hormona que tiene 39 aminoácidos que deriva de la proopiomelanocortina
y a su vez la hormona melanocitoestimulante, que tiene 13 aminoácidos, deriva de una separación del ACTH. Entonces, al estar aumentados los niveles de ACTH, se estimula la pigmentación de la piel. ¿Cuáles son las causas? Las más comunes: la adrenalitis autoinmune y las infecciones adrenales, sobre todo la tuberculosis. Y acá detallamos algunas otras causas de menor importancia. La adrenalitis autoinmune es la causa del 80% de los casos, sobre todo en los países desarrollados. Suele estar asociada a otras enfermedades autoinmunes y se caracteriza por la presencia de anticuerpos positivos. En esta imagen vemos en este grupo de 143 pacientes con enfermedad de Addison autoinmune la presencia positiva de anticuerpos antiadrenales, mientras que en este grupo de 22 pacientes que tienen una enfermedad de Addison no autoinmune, los anticuerpos son negativos. La tuberculosis es otra causa importante que es rara en los países desarrollados, pero es muy común en la Argentina y en Tucumán particularmente debe seguir siendo la causa principal. No obstante eso, en algunos países desarrollados y con la aparición del HIV, del SIDA, aumentó la incidencia en estos últimos años. Las suprarrenales suelen estar agrandadas porque están invadidas por el proceso tuberculoso que reemplazan al tejido adrenal. Radiográficamente podemos encontrar calcificaciones y como no es de origen autoinmune sino infeccioso, los anticuerpos son negativos. Esta es la típica imagen de una glándula tuberculosa con el material gaseoso que ocupa toda la glándula adrenal. Desde el punto de vista imagenológico, acá vemos del lado derecho esta imagen con forma de palta que ocupa completamente la glándula suprarrenal y está francamente aumentada de tamaño. En esta otra imagen podemos ver las calcificaciones de la glándula suprarrenal que están descritas en las tuberculosis adrenales. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo se pueden observar las calcificaciones. Desde el punto de vista bioquímico, nos vamos a encontrar con una disminución del sodio, una hiperpotasemia, hipoglucemia. Tengan en cuenta que la hipoglucemia puede ser severa y la insuficiencia suprarrenal debe entrar siempre en el diagnóstico diferencial de las hipoglucemias. Suele verse una eosinofilia y una acidosis metabólica. Obviamente, lo más específico es la disminución del cortisol sérico con un aumento del ACTH. Desde el punto de vista diagnóstico, vamos a solicitar la determinación de cortisol. Recuerden que los valores normales son de 5 a 25 microgramos. Si el cortisol sérico está por encima de 15 microgramos por decilitro, eso descarta la posibilidad de una enfermedad de Addison. Y si el cortisol está por debajo de los 3 microgramos, eso confirma el diagnóstico. Ahora, cuando el cortisol se encuentra en valores superiores a los 3 microgramos y menores a los 15 microgramos, puede existir una insuficiencia suprarrenal parcial y para ello recurrimos a una prueba de estimulación con ACTH endovenoso. Se le inyecta ACTH endovenoso y se mide antes y después de la inyección y se considera una respuesta normal cuando el cortisol supera los 18 microgramos por decilitro luego de la inyección. En síntesis, es una patología poco frecuente, habitualmente subdiagnosticada. Las etiologías más comunes son la tuberculosis y la adrenalitis autoinmune. Los síntomas: astenia, anorexia, síntomas digestivos, pérdida de peso y pigmentación. Desde el punto de vista diagnóstico, produce hiponatremia, cortisol bajo, ACTH elevada y se confirma con una prueba de estimulación con ACTH.
Y el tratamiento, que me he olvidado de decirlo en el relato anterior, es el reemplazo con hidrocortisona en dosis de 30 miligramos por día.